Chicos, buenas tardes. Recurrimos a esta forma de explicar una clase esperando que ustedes estén bien, que esa cuarentena pues la estén pasando de la mejor manera, con mucha paciencia. Pero vamos a hacer una explicación de la guía, de la resolución de la guía planteada para grado décimo. Entonces, pues aquellas personas que tengan dudas, observen el video y con base en el video puedan desarrollar la guía. Entonces vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a hablar del átomo. Entonces, el átomo. Como sabemos, el átomo es la partícula más pequeña que está conformando la materia. Entonces, el átomo como partícula tiene tres partículas fundamentales, que son los protones, que tienen carga positiva, los electrones, que tienen carga negativa, y los neutrones, que como su nombre lo indica son neutros, no tienen ninguna carga, ni positiva ni negativa. Todo átomo, siempre, todo átomo es eléctricamente neutro. ¿Sí? Neutro. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas. Esto quiere decir que todo átomo tiene la misma cantidad de protones y de electrones. El átomo está formado por un núcleo en su parte central y unas órbitas. Esto es una representación. No quiere decir que los átomos sean así, es una forma de representarlo, ¿sí? Con unas órbitas y un núcleo. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Y alrededor, como si fueran los planetas que giran alrededor del Sol, se encuentran unas partículas tan chiquiticas, como dice la guía ya, que su masa es muy pequeñita. Entonces esas partículas se llaman electrones. Ya sabemos que tienen carga negativa y están girando alrededor del núcleo. Luego entonces, si un átomo en su núcleo tiene 10 protones, alrededor tendrá girando 10 electrones. Recuerden que la cantidad de cargas positivas son las mismas cantidades de cargas negativas, positivas y negativas. Entonces, 10 protones, alrededor 10 electrones. ¿Sí? Un átomo es una partícula muy pequeña, pero por más pequeña que sea, por más que no la veamos a simple vista, tiene un peso. Ese peso se llama peso atómico o masa atómica. ¿Sí? O sea, si hipotéticamente existiera una balanza que me pesara un átomo, no existe, pero digo yo, si yo colocara en esa balanza un átomo, obviamente pesaría, pero no lo voy a pesar, no lo puedo pesar en gramos, no lo puedo pesar en miligramos, porque estas son unidades muy grandes para pesar un átomo. Entonces, el peso de un átomo se mide en unidades de masa atómica, que se representa con la letra UMA, unidades de masa atómica. Entonces,
Si colocásemos un átomo en esa balanza hipotética, por ejemplo, este átomo que nosotros estamos describiendo acá, que tiene 10 protones y alrededor tiene 10 electrones, pesaría 10 unidades de masa atómica. ¿Sí? Si yo le quitara los electrones, si yo le quito los electrones y únicamente peso el núcleo del átomo, voy a observar que también pesa 10 unidades de masa atómica. ¿Por qué? Porque los electrones son partículas tan pequeñitas que su masa no es apreciable. En realidad lo que pesa en un átomo es el núcleo. ¿Sí? Y recuerden, el núcleo del átomo está formado por la suma de protones más neutrones. Entonces lo que pesa en un átomo son los protones y los neutrones. Los electrones son partículas tan pequeñitas que no se tienen en cuenta en el peso del átomo. Realmente lo que pesa es el núcleo del átomo. ¿Ya? Eso lo debemos tener en cuenta. Entonces, el peso del átomo, peso atómico o masa atómica, la voy a representar con la letra mayúscula A. Ahí en la tabla que les dan, que se les da para que la llenen, aparece la letra A, que corresponde al número de masa. Es lo mismo que el peso atómico o la masa atómica. Todo átomo tiene un peso determinado. Pero ese peso bueno, entonces es importante recalcar que para que usted elabore bien el trabajo necesita su tabla periódica, una tabla periódica. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a hablar del peso atómico. Ya dijimos que lo representábamos con la letra mayúscula A. Entonces, resulta que voy a tomar el ejemplo más sencillo, que es el elemento hidrógeno. Si observamos en la tabla periódica, el elemento hidrógeno aquí aparece con un número 1. Ese número me está indicando que el elemento hidrógeno tiene un protón, o sea, el átomo de hidrógeno tiene un protón y por consiguiente tiene un electrón. Recordemos que todo átomo tiene el mismo número de protones y electrones. Luego, si yo quiero dibujar el átomo de hidrógeno, entonces me quedaría con el núcleo, un protón y alrededor un electrón. Ese sería el átomo de hidrógeno. Pero resulta que no todos los átomos de hidrógeno son iguales. Voy a dibujar 3 átomos de hidrógeno, un protón, un electrón, un protón y un electrón. Los 3 son átomos de hidrógeno. Pero resulta que, recordemos que hablábamos de otra partícula que es el neutrón y que está en el núcleo. Resulta que este primer átomo de hidrógeno no tiene neutrones. Este segundo átomo de hidrógeno tiene un neutrón en el núcleo y este tercer átomo de hidrógeno tiene 2 neutrones en el núcleo. Luego, si los voy a pesar, no van a pesar lo mismo. Recordemos que lo que pesa en un átomo es el núcleo. Luego, entonces, este átomo de hidrógeno pesará una unidad de masa atómica porque tiene un protón. Este átomo de hidrógeno pesará 2 unidades de masa atómica porque tiene un protón y un neutrón.
Y este átomo pesará 3 unidades de masa atómica porque tiene un protón y 2 neutrones. Recordemos que el electrón es tan pequeñito que no se tiene en cuenta para el peso del átomo. Luego entonces, 3 átomos de un mismo elemento pesan distinto. Eso es lo que se llaman isótopos. Isótopos. ¿Qué son isótopos? Son átomos de un mismo elemento, pero que pesan distinto. He tomado como ejemplo el átomo de hidrógeno, que solamente tiene 3 isótopos. Este primer isótopo que pesa 1, este segundo isótopo que pesa 2 y este tercer isótopo que pesa 3. Pero los elementos, hay elementos que tienen muchísimos isótopos, pueden tener miles de isótopos. Entonces, ¿cómo se saca el valor del peso atómico? El peso atómico se saca haciendo un promedio numérico, un promedio aritmético, así como cuando sacamos las notas al final del periodo. Por ejemplo, si usted tiene o tenía 7 notas, suma y divide por 7, eso es un promedio aritmético. Entonces los químicos han hecho lo mismo. Se hace un promedio aritmético del número de isótopos que tiene cada elemento y da como resultado un número que generalmente es un número decimal. Ese número decimal lo encontramos en esta parte de la tabla periódica, ¿ya? Aquí se llama masa atómica, fíjense. Entonces, si nosotros observamos en la tabla periódica, observamos, por ejemplo, que el carbono tiene un peso atómico de 12.0, el flúor tiene un peso atómico de 19.0, el arsénico tiene un peso atómico de 74.9, el calcio tiene un peso atómico de 40.0, el rubidio tiene un peso atómico de 85.4. Vamos a siempre el peso atómico como un número entero para trabajar con mayor facilidad. Luego entonces, tengamos en cuenta que si el primer decimal es el primer número que está después de la coma, está entre 0 y 4, esos decimales se pierden. Esos decimales no los tenemos en cuenta. Por ejemplo, el cloro. El cloro aparece aquí en la tabla periódica con un número de 35.4. Luego este número, como está entre 0 y 4, lo pierdo y trabajo con 35 como valor A, peso atómico, ¿sí? Miremos otro ejemplo, el zinc, ZN. Aparece con un peso de 65.3. Como este número está entre 0 y 4, se pierde y trabajo con 65 cerrado. Ahora, si el primer decimal está entre 5 y 9, aproximo al siguiente entero. Por ejemplo, selenio. El selenio aparece con peso atómico 78.9. 78.9. Como este número está entre 5 y 9, aproximamos al siguiente entero. Entonces ya no voy a trabajar con 78, sino con 79, que es el siguiente número después de 78. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, el tántalo, Ta, aparece, dice 180.9, 180,9. Como este número está entre 5 y 9, aproximamos al siguiente entero. Entonces ya no trabajo con 180, sino con 181. ¿Ya? Esto para trabajar el valor
A, o sea, el peso atómico. ¿Ya? Miremos entonces ahora, miremos los electrones. Los electrones los represento con este símbolo E negativo. Recuerden que tienen carga negativa. Están girando alrededor del núcleo. Luego entonces, si están girando alrededor del núcleo, ¿cómo los distribuyo para que me quede la representación correcta del átomo? Distribuir los electrones dentro de ese modelo parecido al sistema solar en miniatura es lo que se llama configuración electrónica. Entonces tengamos en cuenta que para la configuración electrónica existen unos niveles de energía, que son 7 niveles. El nivel K, que lo represento con la letra mayúscula K, también llamado nivel 1, el nivel L o nivel 2, el nivel M o nivel 3, el nivel N o nivel 4, el nivel O nivel 5, el nivel P o nivel 6 y el nivel Q o nivel 7. Fíjense que son 7 niveles. Esos 7 niveles corresponden a los 7 niveles de la tabla periódica, o sea, las 7 filas que existen en la tabla periódica. Entonces, los elementos, los átomos que únicamente tienen el nivel 1 son estos dos, el hidrógeno y el helio. Los elementos que tienen 2 niveles de energía están en el periodo de la tabla periódica 2, o sea, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, etc. Luego entonces cada periodo de la tabla periódica me corresponde a un nivel de energía, que son 7 niveles. El menor número de energía, el más pobre de todos, es el nivel K. ¿Ya? Pero hay unos niveles más pequeñitos que se llaman subniveles. Y los escribimos o los identificamos con las letras S, P, D y F. Son 4 subniveles de energía. 4. Al subnivel S, como es el más sencillito, solamente le caben 2 electrones como máximo. Al subnivel P le caben 6 electrones. Al subnivel D le caben 10 electrones. Y al subnivel F le caben 14 electrones. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. El subnivel S puede tener un electrón, pero no puede tener más de 2. El subnivel P puede tener 5, puede tener 4, puede tener 3, pero no puede tener más de 6. Máximo 6. Al D máximo 10 y al F máximo 14. Para hacer esa distribución de los electrones, entonces yo dibujo esta tabla, que es la que les explican allá en el video que ustedes observaron. Entonces, dibujo acá la tabla con los niveles K, L, M, N, O, P y Q. El nivel K, como es el más pobrecito, solamente tiene un subnivel, que es el subnivel S. Todos van a tener subnivel S. Todos. Subnivel S. El nivel L tiene subnivel S y tiene subnivel P. Y todos van a tener de ahí para abajo subnivel P. O sea, K solamente tiene subnivel S. L solamente tiene subnivel S y P. M tiene subnivel S, P y D. Y de ahí para allá todos van a tener subnivel D. Y el nivel N tiene subnivel F y de ahí para allá todos van a tener subniveles F. ¿Ya? Se trazan las flechas de esta forma.
en diagonal. Y siempre las vamos a seguir en ese orden, o sea, por eso coloco la flecha hacia acá. Y vamos a seguir esas diagonales para hacer el llenado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la configuración electrónica del elemento azufre, símbolo S, entonces siempre comienzo por acá, siempre voy bajando y llego al primer nivel. Recuerden que este es el nivel 1, este es el nivel 2, este es el nivel 3, este es el nivel 4, este es el nivel 5, este es el nivel 6 y este es el nivel 7. Luego entonces siempre voy a empezar, bueno, entonces decimos configuración electrónica del azufre. Miramos en la tabla periódica y vemos que el átomo de azufre tiene 16 electrones. 16 electrones. Luego debo distribuir esos 16 electrones. ¿Cómo? Siguiendo las flechas que tengo acá. Entonces, ¿cuál es el primer valor que encuentro? 1S. ¿Qué quiere decir esto? Nivel 1, o sea, nivel K, subnivel S, y le coloco ¿cuántos electrones? No puede tener sino 2, recordemos. Entonces los coloco acá, 2 electrones. Subo, bajo y llego al subnivel 2S. ¿Cuántos le caben al subnivel S? 2 electrones. Voy acá, subo, bajo y llego al 2P, al cual le caben 6 electrones que se los coloco acá. Hasta el momento, ¿cuántos electrones llevamos? 6 y 2, 8 y 2, 10. Tengo que llegar a 16. Entonces voy en 2P6. Bajo y llego al 3S, al cual le coloco un 2 porque el subnivel S solamente le caben 2. Subo y llego al 3P. ¿Sí? Fíjense que hasta aquí llegábamos 10, 12. Luego entonces para llegar a 16 me hacen falta 4 electrones. Y completo los 16 electrones mediante la configuración electrónica. 16 electrones que están aquí. 2 electrones y 2 son 4 y 6 son 10 y 2 son 12 más 4, 16 electrones. Esa sería la configuración electrónica para el azufre, siguiendo las diagonales que tenemos acá. Luego entonces, este es nivel K, o sea, 1 es nivel K. No hay más unos. Luego el nivel K, ¿cuántos electrones tiene? 2 electrones. Nivel L es el mismo nivel 2, o sea, este y este, no hay más 2. Luego entonces tenemos 6 más 2, 8 electrones. Nivel M, que es el nivel 3 y hasta donde llega mi configuración, es este y este. En total tengo 4 y 2, 6 electrones. Luego entonces yo dibujaré el átomo de azufre como dibujo el núcleo, en el cual sabemos que hay 16 protones, ¿sí? Dibujo el primer nivel, o sea el nivel K,
que tiene 2 electrones, ahí se los dibujo, 2 electrones. Dibujo el nivel L, que tiene 8 electrones, ahí los voy a dibujar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y dibujo el nivel M, el cual tiene 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería la representación del átomo de azufre. Fíjense, va a tener 3 niveles de energía, nivel K, L y M. En el nivel K va a tener 2 electrones, en el nivel L 8 electrones y en el nivel M 6 electrones. De esa manera distribuyo los electrones dentro de la representación, dentro del gráfico, para representar el átomo de azufre. Para eso sirve la configuración electrónica y para eso sirve esta tabla que tengo acá. Entonces, si observamos aquí en la guía, me representan una A mayúscula, una Z mayúscula y una X. Entonces recordemos, volvamos acá. Recordemos, si yo tengo esta representación A, X, Z, ¿esta representación qué es? Esta A, recordemos, es el número masa. Esta es el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Yo lo represento valor Z. ¿Qué me dice el número atómico? La cantidad de protones que tiene un átomo. Eso es el número atómico. Recuerden que un átomo tiene la misma cantidad de protones y electrones. Luego, si un átomo tiene, por ejemplo, número atómico 13, quiere decir que tiene 13 protones y 13 electrones. Ese es el valor Z. Y X es el símbolo del elemento. Luego, entonces, por ejemplo, para el ejercicio que acabamos de hacer del azufre, yo puedo mirar en la tabla periódica y decir, en lugar de A, ¿qué voy a escribir? Este valor. Recordemos que ese valor lo aproximamos. Azufre dice ahí 32.0 para el azufre, 32.0. Luego este 0 se pierde y trabajamos con 32. Entonces en lugar de A escribo 32. En lugar de el valor Z, ¿qué voy a escribir para el azufre? Voy a escribir el valor 16, que es este número que aparece acá en la tabla periódica. Y ese que es, en la representación equivale a la X, que es el símbolo del elemento. ¿Sí? Luego, entonces, si miramos las actividades, la actividad en la guía me pide que en una tabla haga la representación donde tengo el símbolo del elemento. Por ejemplo, el magnesio. Símbolo magnesio, Mg. Entonces dice allá, número de protones, que quiere decir P. Número de protones. Entonces buscamos el magnesio en la tabla periódica. El magnesio está aquí. Aparece con el número 12. Quiere decir que tiene 12 protones. ¿Sí? Luego dice allá número de electrones, o sea, E negativo. Recordemos que va a ser el mismo número, protones y electrones, entonces 12. Número de neutrones. Número de neutrones. El número de neutrones, que yo lo represento como N,
estará dado por la fórmula N igual al peso atómico menos el número atómico. Luego entonces, si yo miro el peso atómico, A, que es el siguiente que yo coloco ahí, A para el magnesio aparece 24.3. Recuerden, ese 3 se pierde y queda 24. Luego el número de neutrones, ¿qué será? Será la resta entre A, que es 24, menos el número atómico, que es el número de protones, que es 12. O sea, en este caso es lo mismo, el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones, porque la resta me da 12. O sea, aquí será 12. Luego me pide la configuración electrónica. Entonces recuerden que para la configuración electrónica vamos a utilizar nuestra tabla. Entonces nuestra tabla nos dice 1s, 2, 2s, 2, acá. Luego 2p, 6, ahí llevo 10. Y luego 3s, 2. Y completé 12. Esa sería la configuración electrónica. Y por último dice nombre del elemento. Entonces aquí, ¿qué le voy a colocar? Magnesio. Así se llena la tabla. ¿Ya? Observen ustedes que hay unos símbolos en los cuales hay unos símbolos con números positivos o negativos. Todo átomo que tenga carga positiva o negativa se llama ion. Ion es un átomo con carga positiva o negativa, con carga eléctrica. Los iones positivos se llaman cationes. Y los iones negativos se llaman aniones. Entonces, ¿qué es un ion, en este caso, positivo? Entonces, por ejemplo, allá me aparece en la tabla el hierro, dice Fe más 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo miro acá en la tabla periódica, el elemento hierro en estado puro tiene 26 protones, o sea 26 cargas positivas y 26 electrones, o sea cargas negativas. Ahí está neutro totalmente. Pero como me están pidiendo el ion hierro, que es Fe con 3 cargas positivas, ¿qué quiere decir eso? Que el hierro en este caso perdió 3 electrones, los perdió. Entonces, anteriormente el átomo de hierro tenía 26 cargas positivas en el núcleo y 26 cargas negativas girando alrededor. Pero al perder 3 electrones, quedó con 26 cargas positivas, ¿sí? Y 23 cargas negativas. Luego quedó con 3 protones de más. Por eso aparece con el símbolo más 3. Eso es un ion. Lo contrario, si le aparece, por ejemplo, sodio negativo, sodio con una carga negativa, y miramos el sodio en la tabla periódica cuyo número es 11. El sodio en estado puro tiene 11 protones y 11 electrones. Pero si me aparece con la carga negativa menos 1, quiere decir entonces
que se ganó un electrón. O sea, ya no tiene 11 electrones, sino 12 electrones. Siguió con 11 protones, pero tiene 12 electrones. O sea, una carga negativa que es la que se coloca acá. ¿Sí? Por eso se llaman iones, que es la primera pregunta de la guía. Entonces, mucha suerte con la resolución de esa guía y vamos para adelante, chicos. Cualquier pregunta a mi correo institucional, por favor. ¿Listo? Suerte.